Vamos a ver aquí cómo hay ciertos pecados que culpan al ser humano delante de Dios. Creo que nos habíamos quedado en la envidia, ¿no? Algo así. ¿Sí? El último que vimos fue avaricia. Codicia. ¿Qué es codicia, no? Tres. Bueno. Vimos tres. Bueno, resumimos un poco en la codicia. La codicia es el deseo desmedido de tener más. Y ustedes deben de preguntarse por qué vienen hoy a este estudio. ¿Cuál es el propósito? De saber si nosotros estamos en alguna condición así, es porque queremos ponerlo en práctica en un futuro, queremos enseñar a otros, pero sí es importante que nosotros veamos cuál es el propósito de tomar este estudio. Entonces, la codicia es el deseo desmedido de tener más, ¿sí? Es pretender más de lo debido. Cierra la puerta, Oscar. Es pretender más de lo debido. Y es algo como una voracidad insaciable, el deseo de tener más y más y más y más y más. Es el deseo de tener más y es el deseo de acumular cosas, ¿no? De estar teniendo cosas y cosas y cosas y cosas. Y precisamente Dios algo que nos enseña es que nosotros tenemos que desprendernos de ciertas situaciones en nuestra vida. La codicia también tiene que ver con hacer propia la ganancia con las pérdidas de los demás. O sea, es lo que hace el banco, es lo que hace un agiotista, que prestan a rédito, o simplemente con el deseo de obtener, te voy a prestar, pero con el deseo de obtener más, ¿no? ¿Relacionado qué? Con las pérdidas de los demás, esto es, con el deseo de quitarle a los demás, aun cuando son pobres o están pasando por una situación. Dios decía en el Viejo Testamento que cuando una persona prestaba a otro, al 7º año le tenía que redimir la deuda. Sin embargo, aquí el banco, los agiotistas, entre más tú prestes, más pidas prestado, no importa que no tenga, señor, a mí no me interesa cómo usted le vaya a hacer, a mí me tiene que pagar. Entonces, tiene que ver con hacer propia la ganancia con las pérdidas de los demás. Número 3, adquirir con exceso por medio de trampas. La codicia precisamente provoca que la gente le haga trampas a la gente. Ustedes ven, por ejemplo, en los bancos, tiene un montón de letritas que a la gente les da flojera leerlas, pero se comprometen a cosas que ni siquiera saben. ¿Sí? Por eso ahora la ley ha establecido que tienen que ser legibles los artículos que se mencionan en los préstamos de un banco o de alguna cláusula que tengan que hacer. Tiene que ver con defraudar la codicia. Regularmente, por ejemplo, la gente en la cárcel, algo que yo no confío en un defraudador. Yo no confío en una persona que defrauda. Más que cualquiera, más que cualquier otro pecado. Si una persona es defraudador, ¿qué significa con defraudar? Que tiene la confianza de alguien, sí, no traiciona. Y abusa de ella. Tiene la confianza, pero abusa de eso. Entonces defrauda. O por ejemplo, lo que nosotros podemos ver ahora que está pasando con los víveres de los, ¿no? Que están defraudando, están especulando con algo que no es suyo. Entonces, la codicia tiene que ver con defraudar de forma excesiva. Un personaje cristiano dice, puede decirse que la impureza y la codicia se dividen entre sí todo el dominio del egoísmo y el vicio. Vean, la impureza y la codicia. Si ustedes se dan cuenta, sí, dice Líder Scott,
Dice así: puede decirse que la impureza y la codicia se dividen entre sí todo el dominio del egoísmo y del vicio. Cuando la gente es codiciosa, también yo no confío en ese tipo de gente. Por eso la palabra nos habla de gente que no sea codiciosa. ¿Por qué? Porque el líder no debe de ser codicioso. Hay gente que le interesa mucho la lana y codicia lo que otros tienen. Y arde de envidia, dicen. Por ejemplo, a Jesucristo, ¿qué pasaba? Codiciaban ¿qué? Su sabiduría, su inteligencia, ¿no? Pero qué impactante es ver cómo la gente no solamente codicia lo que tienes en el sentido material, sino desde el aspecto intelectual. ¿Sí? Entonces es la madre de todo egoísmo y de todo vicio. Y vean una de las cosas importantes, lo que decíamos: la codicia no tiene nada que ver con la avaricia, son dos cosas diferentes. La primera es el deseo de obtener y la segunda de retener. La codicia, ¿qué decíamos? Retiene. Perdón, la codicia quiere obtener más y la avaricia es el deseo de ¿qué? De retener. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 11, y vamos a ver cómo la codicia se relaciona con otros pecados. 1 Corintios 5, 11. ¿Alguien lo quiere leer? 1 Corintios 5, 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno llamándose hermano, pues fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Entonces, por ejemplo, ahí habla de la avaricia, ¿sí? ¿Ustedes creen que una persona que tenga avaricia puede tener el pecado de codicia? ¿O no? Sí. Lógicamente. ¿Qué dice la palabra? Que estos pecados van unidos, son pecados compuestos. ¿Y saben ustedes que la avaricia es idolatría? La codicia es pecado. No solamente es, decíamos, es el deseo de poseer más en el aspecto material, sino intelectual. La gente codicia lo que otros tienen y no lo pueden tener. ¿Sí? ¿Es idolatría? La avaricia es idolatría. La avaricia es. Y dice la palabra que si un cristiano se dice cristiano y es avaro, codicioso, borracho, parrandero y jugador, ¿qué dice? Ni comáis con él. Si una persona es así, por ejemplo, yo veo que, voy a decirlo así, mucha gente se tolera sus pecados entre los que se conocen. Yo a veces me pregunto, ¿por qué la gente no le dice al otro en donde está mal? ¿Por qué toleramos el pecado en las personas? Tal vez esa persona también lo está haciendo, a lo mejor no los mismos y a lo mejor son otros pecados y no tiene como esa convicción de decirle. Pero pues eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, en ese sentido. Yo creo que porque le da a uno pena que le dé un descontrol, ¿no? Pero si amamos a la gente, ¿qué vamos a hacer? Hablar y todo eso. Yo pregunto, si amamos a la gente, ¿qué vamos a hacer? A mí, yo les voy a decir una cosa, a mí no me interesa si alguien se enoja conmigo. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Tú eres así. Y me puede decir, no, pero es que tú tienes esto. Pues sí, tal vez sí lo tenga. Pero yo tengo el valor civil de decírtelo. Y tú tienes, sí, un orgullo del tamaño del mundo al resaltar lo que yo estoy haciendo mal. Pero yo no tengo por qué callarme. El amor precisamente es un amor ¿qué? Manifiesto, no es un amor oculto. Pero yo a veces veo que la gente ve los pecados en otro, ve que está mal y hablan entre sí, pero no son cobardes, vamos, la gente. Porque en lugar de enfrentarlo, habla con otros. Y eso se le llama, ahorita lo vamos a ver. Entonces es un pecado compuesto, en 1 Corintios 5:11, y en Efesios 5:3, nos habla precisamente
5:3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia, y vean, y avaricia. ¿Ven cómo va unido todo? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo puso estas cosas nada más porque sí? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni aun se nombre, pero hay mucha gente que lo hace y además se deleita con otros que lo hacen y motiva a otros para que lo hagan. A mí lo que me sorprende es cómo hay gente que se deja llevar por este tipo de personas, siendo cristianos. Tal vez se dejen llevar porque en el fondo es lo mismo, son iguales. Pero vean ustedes que, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia van unidos. Si ustedes ven el pecado de idolatría, ¿qué hay cuando tú ves idolatría? ¿Qué otros pecados se suman? Fornicación, alcoholismo, ¿sí? Son los pecados. Ustedes véanlo cuando celebran ahí la fiesta de la patrona, de su patrona. ¿Qué hay? Drogadicción, sexo, todo eso está relacionado. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Todas estas cosas deben de alejarse de nuestra boca. Entonces vemos que la codicia no solamente es un pecado que viene solo, sino es un pecado compuesto, es un pecado que se une a otros pecados, como el pecado que vamos a ver ahorita del homicidio y la envidia. Son similares y casi tienen el mismo nombre en el griego. ¿Por qué? Porque no solamente un pecado puede ser un solo pecado, sino que ese pecado te lleva y te arrastra a otro pecado. Por ejemplo, el que codicia a una mujer, ¿a qué otro pecado lo lleva? Al adulterio. ¿Y a qué otro pecado? A la mentira. Se liga ¿a qué? A la relación sexual. Por eso Dios dice, no codicies ni el burro, ni la mujer, ni la casa de quién. Y sin embargo, hoy al cristianismo se le ha dado oportunidad de que codicie. Así le están enseñando a codiciar. Codician el puesto de uno, el otro quiere sentirse más que el otro. Codician la despensa. ¿Y por qué a mí no me toca? ¿Qué te importa? Sí, pastor. Sí, así lo dice la gente. Sí. Y luego se los dan a los que no se los deben de dar. Y la gente está codiciando siempre. Y la murmuración. ¿Y saben que la murmuración viene del diablo? Del mismo infierno. La malicia es otro pecado que vamos a regresar en Romanos. ¿Sí? Que la malicia tiene que ver con la mala intención, deseo de injuriar. Por ejemplo, cuando una persona le dice, te lo digo para que ores, pero es mala onda. O sea, lo que quieren es dejar mal a la otra persona. ¿Sí? Ay, es que a mí me hizo esto, pero ya hay una situación ahí de envidia, ¿no? De malicia. Y entonces la malicia tiene que ver con la mala intención. Que una persona hable mal de otra para que, por ejemplo, en las amistades yo he visto, por ejemplo, que aquí y en otros lugares, lógicamente pues el pecado es el mismo. Te ven con una persona, ven que hay una buena relación y la gente hay personas que tratan de romperla. ¿No? ¿Pero por qué? Porque hay una codicia. ¿Por qué a mí no? Porque a ellos sí. Y entonces la gente tiene esa mala intención. Por ejemplo,
Conocemos todo el caso del libro de los Hechos de Ananías y Zafira. ¿Ellos tenían mala intención? Sí. ¿Eran maliciosos? Sí. ¿Por qué? Querían No sé. aparentar, luego codiciaron el dinero. O sea, en el fondo habían prometido algo, pero no eran sinceros. ¿Cuál era la intención? Ser reconocidos. Parecerse a otros, pero con el 50%. Solamente en donde, en lo exterior. Porque si ustedes ven, llevaron el dinero, se hincaron y lo llevaron a los pies de los apóstoles, lo mismo que hizo Bernabé. Y así es la gente, se quiere parecer a uno. Yo, por ejemplo, en una ocasión dije cómo había conocido a Mari Carmen. Y varias personas me han invitado, pero con mala intención. ¿Saben por qué? Porque no van con la intención correcta con las mujeres, sino hacen la misma jugada y les da resultado. Y han copiado lo que yo he hecho y lo que yo he dicho. Y entonces seducen a las mujeres, pero llevan una mala intención ¿de qué? De relacionarse sexualmente. Pero les ha resultado mal. Entonces hay malicia, mala intención y el deseo de injuriar a otras personas, de hablar mal de ellas. ¿No? ¿Tú qué haces cuando una persona... ¿Ustedes conocen a las personas maliciosas? ¿Sí saben distinguir? Son tan sutiles que no se dan cuenta. Injurian, ¿no? Hablan mal de otras personas con la intención de romper su testimonio, de acabar con ellos, ¿por qué? Porque primeramente hay una codicia de lo que tienen, ¿no? Codicias, y automáticamente viene la malicia. ¿Cómo le voy a hacer? Y después hablo mal de esas personas, pero con mala intención. Yo no entiendo, por ejemplo, yo soy de las personas que voy directamente con la gente. Y si hablo de alguien atrás, yo ya le dije a él. Regularmente. ¿Por qué? Porque es mi deber. Pero hay gentes que corren la voz por alguna persona y a la cual hacen quedar mal. Llenos de envidia. Aquí podemos ver que la envidia es el odio que se levanta en nuestro corazón hacia los que están sobre nosotros. Por ejemplo, en los trabajos, ¿qué pasa? La gente envidia al jefe, al candidato más pronto. ¿Qué codician? Su sueldo, su puesto. Tienen envidia porque bendicen a otros, ¿no? Por ejemplo, aquí y en cualquier lugar pasa que si tú ves que yo la verdad, muy pocas veces, yo veo que la gente, ay, pobrecitos, es que no tienen. Pero ¿cuántos de ustedes se gozan cuando alguien prospera? Yo pocas veces he visto eso. Pocas veces he visto cuando la gente prospera, que alguien le diga, wow, qué padre. Más bien lloramos con el que sufre, pobrecito. Porque me identifico con él. Porque tal vez esté en la misma situación. Pero ¿qué hago cuando la gente prospera y empieza a tener, y tú lo ves que trae su carro, compra su casa, y es una buena persona? ¿Te gozas? ¿Te da alegría? Ese es un parámetro para que nosotros nos veamos qué tipo de corazón tenemos, o si es envidia la que nosotros tenemos. ¿No? Entonces, es el deseo que se levanta en nuestro corazón hacia los que están sobre nosotros, que son lo que nosotros no somos. ¿No? Recuerden una cosa, que Dios nos ha dado talentos según nuestra capacidad. Y mucha gente
No entiende que el talento que ahora tú tienes, yo no entiendo cómo mucha gente no entiende esto. Y al trabajar para Dios, ponen siempre trabas, siempre. No puedo, es que mis hijos, es que el trabajo, es que esto, es que el otro. Es que me duelen las rodillas, no puedo caminar. Tengo 90 años y ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero no sé por qué pasa eso. Si en el momento en que yo decidí hacer algo para Dios, yo lo decidí, aunque a mí se me presenten cosas, yo no voy a dejar por lo que yo me comprometí con Cristo, jamás. Pero eso es una cuestión de convicción. Pero sin embargo, envidiamos lo que otros tienen. ¿Pero por qué lo tienen? ¿Qué hizo Dios con el que le dio un talento? ¿Qué hizo el que tenía un talento? Muchos aquí han escondido su talento y prefieren esconder lo que otros hagan, lo que ellos tienen que hacer, pero que lo hagan otros, y se creen muy inteligentes. Y dicen, no, en la cárcel hacía. El que trabajaba menos era más inteligente. Pues qué burro y qué falta de sabiduría y de inteligencia. Porque el que no hace nada, oigan bien, el que cree que hace eso y cree que va a ser prosperado en su trabajo, al contrario, va a venir a pobreza. Porque Dios bendice al trabajador, no al flojo. Pero la gente no sabe quién sirve. Pero sí codicia lo demás. Por ejemplo, con Jesús. Jesús caminaba y caminaba. ¿Y qué envidiaban? Su sabiduría, su seguridad. No tanto la lana que tenía ni el carro que él tenía, sino la paz, el gozo, la sabiduría, la inteligencia, cómo se expresaba, cómo caminaba. Eso era lo que envidiaban de él. Sin embargo, lo criticaban, ¿no? ¿Y por qué lo mataron? Por envidia. Entonces, nosotros vemos que este pecado puede llevarnos al homicidio. Por eso está unido la envidia con el homicidio. ¿Cómo era Jesús? ¿Era envidioso? ¿Era santo? ¿Era bueno? ¿Y qué pretendían ser los fariseos? Ser como él. Pero no podían, ¿por qué? Porque su corazón no les había amanecido. Entonces, yo pregunto una cosa: ¿para quién son todas las promesas que están en la Biblia? ¿Y por qué unos los obtienen y otros no? ¿Qué Dios ve? Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Nosotros podemos engañar a toda la gente, pero ¿saben qué? Un día, todo lo que nosotros guardamos aquí, las mentiras que decimos, y con la mala intención, y con la envidia, van a ser descubiertas. Y dice que para muchos hombres no van a ser descubiertas en este tiempo, pero cuando estemos allá arriba, delante de millones de seres que vamos a estar resucitados allá, te van a pasar para el tribunal de Cristo y ahí te van a avergonzar y me van a avergonzar. Te van a decir, tú sabías hacer lo bueno, ¿por qué no lo hiciste? No, es que yo tenía cosas que hacer acá, es que mi familia. Mira, si Dios no está antes que tu familia, hay un problema en tu corazón. A veces envidiamos lo que otros tienen, pero ¿saben por qué lo tienen? Por esfuerzo. Pablo decía, con respecto de la familia, decía, que hagamos como si no tuviéramos mujer, a los hombres nos dice. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que salir, el hombre tiene que ir. Bueno, esa era la conducta que Dios había revelado en ese tiempo, de que los hombres tenían que salir a chambearle. No quiere decir que no tuvieran una mujer y no la cuidaran, sino que en el sentido del trabajo, en ese sentido de Dios, ellos tenían que hacer la labor que les correspondía. ¿Sí? Y la gente hoy, por ejemplo, pretendemos ser cristianos, pretendemos ser esto, pero yo pregunto, ¿por qué hay envidia en las iglesias? ¿Por qué la gente envidia a otro? ¿Por qué desea eso? ¿Por qué desea aquello?
Hay veces que la gente pide cosas que ni siquiera sabe. Ni siquiera pedimos cosas que a lo mejor ni nos van a hacer feliz, pero Dios dice, ten. ¿Por qué? Porque la costumbre de la gente, ¿cuál es? Ten tu carro. No es malo tener carro, pero si yo estoy viendo que la vecina se lo compra y yo voy tras ese carro porque yo quiero uno igual, porque yo deseo uno igual, pero es porque, ¿por qué lo logro? Porque hay envidia en mi corazón de poseer las cosas que otros tienen. Y fíjense una cosa, cuando crucificaron a Jesucristo, ¿qué sabía Pilato? ¿Por qué lo estaban entregando? Por envidia. Pilato sabía que a Jesucristo lo estaban entregando por envidia, y por eso lo quería dejar ir. Y nosotros podemos decir, ¿qué te pueden envidiar? ¿No? Es que a mí no hay nadie que me envíe. Siempre va a haber alguien que te envidie algo. Siempre. Cómo te queda la ropa, cómo te vistes, cómo caminas, el cuerpo que tienes, los ojos que tienes, las pestañas que tienes. Siempre va a haber alguien. Porque hay pocas personas que se conforman como son. ¿No? Ay, ¿ya viste qué piernas tan flacas tengo? Yo por eso lo uso vestido, porque tengo unas piernas tan flacas. Ay, es que yo, pues no. Yo por eso ando con puro pantalón, porque no es que les guste el pantalón, ¿no? Sino que a veces no nos gusta cómo nos... y disfrazan. ¿A poco no es cierto? Y luego vemos a otra. Ay, esa sí le queda bien. Pero a mí no. Y envidiamos lo que otros tienen. Porque a lo mejor tiene un cuerpazo esa mujer. Díganme, ¿qué es gratis o qué? No, ¿Quieres tener uno así? Pues vete a correr 2-3 horas, ¿no? Bueno, y ya ahorita ya hay muchas mujeres ya muy exageradas y hombres. La verdad ya eso ya raya en la... Pero bueno, la envidia, homicidio. Vean las palabras en el griego. La envidia es potonou. Poto con P-H-T-H-O-N-O-U. Potonou. Y la otra es ponou. ¿Por qué matan a Jesús? Por envidia. ¿Por qué mataron a Colosio? Por envidia. A Cloutier en ese tiempo. ¿Saben qué fue Cloutier? Era de Pan. Lo mataron también. ¿Por qué? Porque ellos iban a llegar a la presidencia, o eran candidatos para eso. Y a toda esa gente la quitaron. Y no hay lugar con más envidia y homicidio que en el ambiente político. Y están relacionados. En la cárcel han llegado muchachos que han matado a su papá por obtener lo que tenían. La envidia va relacionada con el homicidio. Y no solamente matan al papá y a la mamá, matan a los hermanos. ¿Por qué un asaltante mata? Codicia, envidia y mata. Ese es el pecado. No es que, ay, es que tenía hambre. Póngase a trabajar, Señor. ¿Por qué no trabaja? Porque le gusta lo fácil. Porque codicia lo de los demás. Ahora, el homicidio se lleva a tal grado que si tú tienes odio en tu corazón, dice en Primera de Juan, ¿sí? Eres un homicida. Porque la palabra que se utiliza para ello es odio que corre continuamente por el corazón.
Si tú odias a tu hermano, ¿te conviertes en qué? ¿Quién odia a quién? Una persona que odia es una persona que regularmente está amargada. No puede ser feliz, no puede estar el gozo del Espíritu Santo en su vida, porque hay resentimiento. ¿Qué hace que una persona mate a otra? El odio que hay en el corazón. ¿Por qué se convierte en homicida? Porque Dios ve el corazón. Dios ve acá adentro. Antes que suceda, ya hubo una acción aquí. Por eso también dice del adulterio, que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, porque acá comienza. La gente, nosotros vemos la acción. No es que lo engañó, sí, pero ¿por qué lo engañó? ¿Qué es lo que pasó en su vida? Lo que pasa es que empezó a mirar. Y cuando tú miras y observas detenidamente, regularmente vas a codiciar. Y el pecado, mientras no lo tengas, crece, y Satanás va a utilizar eso, y va a crecer, y va a crecer. Cualquier pecado que nosotros tengamos va a crecer, y entonces va a haber problemas en la vida. ¿Por qué? Porque esa gente va a dar luz el pecado. Y qué tremendo es que haya gentes así. Yo conozco gentes que odian, han pasado 20 años y siguen odiando a las personas. Y el ejemplo que nosotros tenemos en Jesucristo es que Él no tuvo ningún sentimiento en contra del ser humano, aun cuando lo mataron. Homicidio. Y es uno de los 10 pecados de la ley. Luego tenemos contienda. La contienda es una pelea verbal, a ver quién tiene la verdad. O son personas que les gusta estar debatiendo siempre. Hay predicadores que se dedican a esto. Hay predicadores que les gusta ir a las universidades para contender con los que, bueno, si hay una buena intención puede ser. Pero yo no, a mí no me gusta ir a esos lugares, ni contender, ni, a ver, es que va a haber un panel y va a haber un psicólogo, va a haber un psiquiatra, ¿qué le vas a mostrar? ¿Lo vas a convencer? Es como petulante, ¿no? Voy a ir porque nosotros tenemos la verdad y queremos hablarle. Pues sí, pero yo creo que no es Jesús no tenía debates así. No se juntaban los fariseos, los saduceos. Ahora vamos a tener una mesa de debate y vamos a ver quién tiene la verdad.